On the rap, so mic it. Here's a little story and you're sure to like it. Swift and sly and I'm playing it cool with my home. Paula Julie Abdul, San Fernando, California, 19 de junio de 1962, es una cantante, actriz y coreógrafa de la industria del espectáculo estadounidense. A finales de los años 1980 y comienzos de los años 1990 desarrolló una breve pero exitosa carrera como cantante de pop, vendiendo alrededor de 30 millones de discos y cosechando una serie de éxitos entre los que se cuentan Straight Up, Opposites Attract y Rush Rush, cuyos vídeos disfrutaron además de enorme popularidad en todo el mundo. Conformó el jurado fundador del cotizado programa de talentos American Idol. Comenzó bailando entre las animadoras de Los Ángeles Lakers, para pasar luego a hacerse un nombre en el mundo de la coreografía y encargarse de los bailes de los Jackson o Mick Jagger. Llegó así a trabajar con Janet Jackson en sus primeros y celebrados videoclips, lo que le llevaría a conseguir su ansiado contrato discográfico como cantante, su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Sus dos primeros sencillos, Knocked Out y The Way That You Love Me, apenas tuvieron repercusión, y lo mismo sucedió con su álbum, Forever Your Girl. Todos debutaron en modestas posiciones en Billboard. No fue hasta el tercer sencillo del disco, Straight Up, que logró un éxito masivo que hizo que el disco subiese hasta el N1 después de 64 semanas de su publicación. Los siguientes singles que se publicaron mantuvieron la buena racha y Paula gozó de otros 3 N1 y 2 Top Almohadilla 5. El álbum acabó vendiendo 20 millones de copias. Sus videos se volvieron enormemente célebres por el trabajo coreográfico en el que Paula aprovechaba su condición de coreógrafa para innovar. Se rodeó de los mejores directores, como por ejemplo David Fincher, que posteriormente dirigiría a Madonna y se convertiría en uno de los directores de cine más famosos de los 90. Paula llegó a incluir animación en imágenes reales al bailar con un gato en Opposites Attract. Su segundo álbum, Spellbound, fue publicado en 1991 con un estilo más dance que el primero. Debutó en el N1 de Billboard, precedido por su sencillo más exitoso, Rush Rush, una balada que permaneció 5 semanas en el N1 del Billboard Hot 100. Del disco saldría The Promise of a New Day, que también llegaría al N1 y Blowing Kisses in the Wind, que llegó al N6, la posición más baja de un sencillo de Paula desde que Knocked Out, su primer sencillo, no entrara en el top 40. Los siguientes sencillos, Videology y Will You Marry Me, también quedaron en el top 20. Spellbound vendió 3 millones de copias en Estados Unidos y 4 millones más en el resto del mundo, además de obtener un premio Grammy y de realizar su primera gira de conciertos Under My Spell Tour, que se extendió de octubre de 1991 a agosto de 1992 con 97 shows en Norteamérica, Oceanía y Asia, consagrando esta como la época de oro como cantante. En los años siguientes enfrentó graves problemas personales que la distanciaron de la música, un diagnóstico y tratamiento por bulimia, su matrimonio en 1992 y divorcio en 1994 y una demanda por parte de una cantante que la acusó de usar su voz en algunas canciones. Estos problemas supusieron un paréntesis de 4 años antes de que Paula publique su tercer y último álbum, Head Over Heels, 1995. Head Over Heels de 1995 no consiguió el éxito de sus discos anteriores. Vendió 3 millones de copias y solo el primer sencillo, My Love Is For Real, alcanzó el top 40, muy lejos del impacto de sus trabajos anteriores. Se atribuye esto a que la discográfica habría invertido poco en promocionarla.
por considerarla muerta artísticamente, a que el mercado había sido copado por el grunge y el rock de bandas como Nirvana y al auge de otras estrellas pop como Mariah Carey y Janet Jackson. Head Over Heels fue el último disco de Paula Abdul. En los años sucesivos logró mantenerse vigente debido a sus divorcios y a sus apariciones en series de televisión, Spin City, Civil, o como protagonista de un telefilme donde interpreta a una mujer violada, Touched by Evil. Un disco de grandes éxitos se publicó en 2000, Greatest Hits, vendiendo 2 millones de copias. Contenía sus singles en orden cronológico y presentaba como única novedad un larguísimo megamix con todos sus éxitos. En julio de 2008 recibió un premio por su carrera como bailarina y coreógrafa, el Lifetime Achievement Award, de la Tremendous Dance Company. En mayo de 2011 se anunció que Paula Abdul sería juez de la versión estadounidense del Factor X2 junto a Simon Cowell, L.A. Ray, y Nicole Scherzinger, sustituyendo a la inicialmente prevista Cheryl Cole. En los años siguientes incursionó con acento agudo como jurado invitada en otros programas de televisión, como la edición australiana y norteamericana de So You Think You Can Dance? En 2013 y RuPaul's Drag Race en 2014 y participó de varias series, como Neighbours. En 2017 realizó su primera gira en 25 años, titulada Total Package Tour, en la cual recorrió los Estados Unidos en 47 fechas junto a New Kids on the Block y Boyz II Men. En 2018 realizó una gira de conciertos solista, Straight Up Paula. La gira, que coincidió con el 30 aniversario de Forever Your Girl, incluyó 27 fechas por Estados Unidos entre octubre y noviembre. Sobre su vuelta a los escenarios, Paula dijo: "Me tomé un largo descanso y había sufrido algunas lesiones en el pasado. Luego volví a la televisión con American Idol, y eso CUPO con acento agudo una buena década de mi vida. Luego hice más televisión otra vez. Quería volver al escenario, lo extrañaba. Quería volver a estar en contacto cercano con las personas que me han apoyado a lo largo de mi carrera y ser capaz de verlos de nuevo. Además, todo el tiempo me preguntaban si volvería a hacerlo. Finalmente dije, ¿saben qué? Quiero, y voy a hacerlo mi prioridad. Estoy muy apasionada con esto y es divertido. Quiero conectarme con mis fans a lo largo del país". Girl, Paula